El día de hoy, regresamos con la parte 5 del héroe de tipo crecimiento. Aquí tienes la parte anterior por si no la has visto, pero si vienes de ella ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que en el capítulo anterior, nuestro protagonista Asahi entró en una mazmorra para realizar el examen de reevaluación. Su desempeño contra los monstruos sorprendió a los espectadores y maestros de gremio, pero también captó la furia del matón Urimura. Este último decidió acabar con nuestro protagonista, y despertó al jefe de la mazmorra, con la ayuda del Gafitas Hagane. Desgraciadamente para el Gafitas, el matón también planeaba deshacerse de él. Hagane pudo arreglárselas para llegar donde nuestro protagonista, y le roció un antídoto para que el jefe de la mazmorra no lo persiga. El chico quería sacrificarse para que nuestros protagonistas pudieran salvarse. Pero Asahi revela que la persona que él siempre respetó, nunca abandonaría a personas en peligro. Decidió ganar todo el tiempo posible hasta que llegara el equipo de rescate, pero el jefe de la mazmorra es demasiado rápido y aplasta al prota. En ese mismo instante apareció una notificación informando de que se ha completado una misión. La condición era morir y la recompensa es conocer a alguien. Inmediatamente después, Asahi despierta confuso. El chico parecía encontrarse en un lugar desconocido, y no sabe cómo llegó hasta aquí. Parece que finalmente has llegado, dijo una voz a espaldas del protagonista. Pensé que vendrías antes, dijo el sujeto dirigiéndose al prota. Te he estado esperando por mucho tiempo, maestro, dijo la persona sentada en un trono. Asahi no entiende dónde demonios está ni quién es esta persona. Recuerda que hace tan solo un momento se encontraba luchando en contra del jefe de la mazmorra. Estás muerto, dijo la chica interrumpiendo los pensamientos del protagonista. Aclara que más precisamente, actualmente Asahi se encuentra al borde de la muerte. La razón por la cual sigues vivo es porque te invoqué aquí, dijo la persona moviéndose a una velocidad inhumana. Al escuchar esta explicación, nuestro protagonista se siente aún más confuso que antes. No sabe quién rayos es esta persona tan misteriosa. La chica revela que este es un mundo mental que ella puede controlar. Más concretamente, se refiere al mundo que existe en el interior del traje de nuestro protagonista. Asahi no puede creer que dentro de su reliquia sagrada exista un mundo. Entonces la extraña comienza a manipular una esfera de agua sobre sus manos, y con ella le muestra a nuestro protagonista cuál es la situación actual en el mundo real. Parecía que el tiempo se había detenido antes de que el monstruo pudiera golpear a Asahi. Si regresas en este momento, no serás capaz de esquivar ese ataque, dijo la chica conociendo las capacidades del protagonista. Asahi le pregunta a la extraña que si acaso lo está ayudando, a lo que la sonrojada chica responde diciendo que es bastante obvio. El protagonista parece entender la situación y acaricia la cabeza de la chica disculpándose por dudar de ella. La niña quita la mano de Asahi y expresa que es demasiado pronto para sentirse confiado. Decide pasar al tema principal, y aclara que si las cosas continúan de esta manera, el protagonista morirá. Esto parece captar la atención de nuestro protagonista. La niña explica que tan solo podrá ayudar al protagonista esta vez debido a que no le queda mucha energía. Asahi pregunta para saber qué es lo que debe hacer. Haciendo un gesto con su mano, la chica le pide al prota acercarse de modo que le pueda echar una mano. Al cerrar distancias, la chica clava sorpresivamente sus dedos en los ojos de Asahi. El protagonista grita descontroladamente, pero la niña le ordena que lo soporte, pues acaba de hacer un pequeño ajuste en sus ojos. Justifica que en condiciones normales, Asahi nunca sería capaz de derrotar a un oponente como el jefe de la mazmorra. Y expone que la razón es el estilo de combate tan rígido que tiene el protagonista. Dicho esto, le pide al prota que observe claramente a su oponente con sus nuevos ojos. Asahi pregunta para saber quién es esta chica en realidad, y la razón por la cual está en el interior de su reliquia sagrada. La niña sonríe ligeramente y se presenta como una mera traidora sin nombre. Asahi no sabe a qué se referirá la niña con traidora, pero en ello es comenzado a ser tragado por el mar, y la chica puntualiza que el tiempo ha acabado. Asahi pide que espere un momento, puesto que aún tiene muchas dudas. Si quieres saber más deberás hacerte más fuerte, pues todavía ni has superado el examen de reevaluación. ¿Acaso no sientes curiosidad? ¿No quieres saber por qué os fueron entregadas las reliquias sagradas? ¿Te gustaría saber quién trajo la guerra al mundo humano? Comenzó a preguntar la niña. Asahi no sabe de qué demonios estará hablando, pero sentía verdadera curiosidad por la identidad de esta persona. Nos volveremos a ver, Asahi Hinata,
dijo la niña para despedirse del prota. Tras ello, el protagonista regresa al mundo real. El monstruo impacta su rápida ofensiva y Akane grita preocupada por Asahi. La chica no puede aceptar que el protagonista haya muerto, pero sorpresivamente algo surge de la nube de polvo. Al ver de qué se trata, Akane deja escapar algunas lágrimas de felicidad. Asahi había conseguido esquivar el ataque enemigo y se alza en el aire. Da una pirueta en el aire y aterriza frente al jefe de la mazmorra. Akane cree que eso estuvo demasiado cerca, y aconseja huir juntos de esta batalla. El protagonista rechaza inmediatamente esta idea. Con un brillo distinto en sus ojos, sentía que la situación había cambiado completamente. El jefe de la mazmorra no piensa dejar tiempo y se abalanza sobre el humano. Esta vez Asahi es capaz de esquivar los ataques con una facilidad pasmosa, y Akane queda impresionada. El monstruo no comprende qué fue lo que sucedió para que el humano cambiara tanto. Decide seguir presionando y continúa arremetiendo. Los ataques del jefe monstruo son cada vez más rápidos. Akane observa la batalla incrédula. El protagonista estaba esquivando los ataques del monstruo. Con una facilidad impresionante, sus habilidades para esquivar habían mejorado de la nada. Asahi esquiva un golpe por su lado derecho y otro por la izquierda. Ahora puede verlo claramente. No son únicamente los movimientos del monstruo, ahora Asahi también puede ver un área siniestra que parece representar la intención asesina del jefe de la mazmorra. El protagonista aún siente miedo debido a que estuvo al borde de la muerte, pero aún en esta condición siente que puede ver a través de su oponente. Con una confianza renovada, Asahi carga un poderoso ataque en su puño. En el lugar, llegan varias personas. Se trataban del equipo de rescate del gremio del Doras. Estos finalmente habían llegado al área en peligro. Estos se paran frente a un sujeto, y le ordenan detenerse de inmediato. Se trataba del matón Urimura, que no entiende qué es lo que está sucediendo. Asahi por su parte activó su habilidad venganza. Con ella se lanza al ataque sin dudar. Estaba dispuesto a acabar con el monstruo y se tira de frente contra él. Esquiva los zarpazos del monstruo, y al haber traspasado la defensa del monstruo decide acabar con todo de una maldita vez. Impacta su puñetazo en el cuerpo del jefe monstruo, y el ataque es verdaderamente poderoso, haciendo que la bestia se eleve en el aire. Asahi lo estaba dando todo en este ataque. La fuerza del chico es monstruosa y lanza al jefe de la mazmorra hasta estrellarlo contra el piso. Todo esto fue retransmitido por las cámaras que estaban grabando el examen de reevaluación. La maestra de gremio Sherry no termina de asimilar lo que acaba de ocurrir. El director de la academia también parece estar impresionado por el desempeño que ha mostrado el protagonista. La situación parece ser la misma con los espectadores que ven el evento, les cuesta creer que esto sea real debido a que el giro inesperado de guión, creen que han subestimado al chico del disfraz de héroe. Nadie podía esperar que algo así pudiera ocurrir. Los espectadores deben admitir que el chico es impresionante, pensaban que estaba acabado. Creen que después de que el chico del disfraz de héroe haya derrotado al jefe de la mazmorra, definitivamente será ascendido en la escuela, lamentan no haber apostado por él. La hermana de nuestro protagonista también se encontraba observando la retransmisión con el corazón en un puño. Aunque estalla de la alegría al ver que Asahi derrotó al jefe de la mazmorra. Los presentes están atónitos, no pueden creer que ese chico realmente sea un estudiante de la peor clase de todas. Todos los estudiantes parecen estar sorprendidos en el lugar. Shizuku nunca imaginó que su amigo de la infancia estuviera escondiendo semejante poder. Su acompañante por contraparte no parece estar impresionado. Sabe lo que el protagonista hizo con esos tipos, pero cree que se lo tenían merecido. Esbozando una sonrisa macabra en su rostro, razona que las cosas se están poniendo interesantes. De vuelta al interior de la mazmorra, el jefe monstruo comienza a desaparecer, una vez es derrotado. El protagonista parece estar sumamente cansado y desactiva su reliquia sagrada. De fondo Akane y el gafitas corren hacia él. La chica se acerca para ver que el protagonista se encuentra bien, y Asahi confirma estar bien. Mientras los chicos ayudan a nuestro protagonista, podemos ver que alguien los observa de fondo. Se trata del matón Urimura, este último no puede explicar qué mierda fue lo que sucedió. Pudo ver que los movimientos del perdedor de Asahi mejoraron de un momento para otro. El matón no sabe qué hará ahora, y su compañero de fondo grita que están en una situación terrible. Si Hagane revela todo estarán acabados. Entonces Urimura parece haber tomado una decisión y propone hacerlo.
Su compañero de fondo no sabe a qué se refiere. Esta es nuestra única oportunidad. Debemos acabar con ellos en este momento. Compartió el matón su plan. Viendo a los chicos, el compañero de Urimura cree que ese plan es demasiado excesivo. Al escuchar esto, el matón se enfurece. Toma al tipo por la camisa y le cuestiona que si acaso quiere ser expulsado de la academia. Mientras los matones discuten entre ellos, alguien graba la escena desde lo lejos. Son el equipo de rescate quienes comparten la grabación con la maestra de gremio. Sherry no puede creer que exista una persona tan lamentable, ordena arrestar al desgraciado de inmediato, y sus subordinados aceptan la orden. Aunque el director de la academia le pide que espere un segundo y propone observar por el momento, Sherry de fondo no sabe qué estará planeando el señor. Aquí el director explica que detener a Urimura en estos momentos solo hará que aumente más su resentimiento. Si eso sucede, Urimura volverá a intentar algo como esto en el futuro. Sherry le pregunta que si acaso está planeando que los propios estudiantes manejen la situación entre ellos, y el director responde afirmativamente. La maestra de gremio acepta la idea pero cree que el chico del traje está en su límite. El director aclara que si las cosas se complican, detendrán al matón pero confía en que los chicos puedan con él. De vuelta a la mazmorra vemos que los matones están utilizando sus reliquias para controlar un dron. Después de desviar los drones con cámaras de la zona, deciden iniciar el plan. Los matones comenzaron a dirigirse al grupo de nuestros protagonistas. El desgraciado de Urimura planeaba acabar con Asai ahora que está débil. Al ver la amenaza, nuestro protagonista da un paso al frente para cubrir a sus amigos. Urimura carga un ataque con toda su fuerza y golpea exigiéndole al protagonista desaparecer. Urimura siente que consiguió impactar de lleno su golpe, pero al levantar la mirada queda incrédulo. Al parecer Hinata había detenido su reliquia sagrada con las manos desnudas. La diferencia de nivel actual entre ellos era demasiado grande. Esto hace que el matón se enfade aún más. Activa su reliquia sagrada y decide que acabará con el prota. Los puños de Urimura se han vuelto mucho más rápidos y el matón arremete sin compasión. Asahi por su lado se prepara visualizando el ataque del matón, hace un ligero movimiento con la cabeza y consigue evitar la reliquia sagrada enemiga. Inmediatamente después contraataca impactando un puñetazo en el rostro de Urimura. El impacto es verdaderamente poderoso, y manda al matón a volar por los aires. Acercándose a Urimura, nuestro protagonista le cuestiona que si acaso todo esto fue obra suya. Asahi toma al matón por la camisa y le susurra que ya fue más que suficiente. El matón no piensa aceptarlo y golpea al protagonista con la guardia baja. Asahi retrocede al recibir este golpe, y el matón cree que lo ha noqueado, aunque en realidad el protagonista estaba tomando distancias para estampar un cabezazo directo. Mientras Urimura se retuerce de dolor en el suelo, nuestro protagonista le recrimina que siempre está actuando de manera infantil, aclara que esta es la razón por la cual nunca decidió plantarle cara hasta ahora. Estas palabras hacen molestar aún más al matón. Urimura no puede creer que el perdedor al que siempre ha estado molestando haya dicho que en realidad estaba actuando todo este tiempo. Estas palabras parecen haber afectado al tipo. Le grita al protagonista que deje de decir tonterías y se abalanza sobre él. Desgraciadamente para el matón, es demasiado lento y Asahi impacta un puñetazo directo sobre él. Este golpe es tan contundente que noquea a Urimura. Con esto, el matón cae desplomado frente al grupo de nuestros protagonistas. Para alguien como tú ni siquiera necesito utilizar mi reliquia sagrada, afirmó nuestro protagonista tras haber humillado al matón. Akane corre a celebrar con el protagonista, y de fondo el subordinado de Urimura trata de escapar. Sherry mientras tanto observa desde su teléfono cómo todo salió según lo planeado. El director de la academia menciona que esta es la diferencia entre alguien que trabajó de manera disciplinada en la sombra y otra persona que no lo hizo. Dicho esto, el director da por finalizado el examen de reevaluación del segundo grupo. La historia continúa de regreso a la academia el día después del examen. En los pasillos los estudiantes charlan sobre lo aburridas que son algunas clases. Entonces unas chicas se sonrojan al ver algo. Todos en el lugar se giran al ver a cierta persona en el pasillo. Las chicas creen que el día de ayer estuvo increíble. Se trata de nada más ni menos que de nuestro protagonista acompañado por Akane. La pelirrosa siente como si todos estuvieran mirándolos fijamente. Recuerda cómo el resto de estudiantes los solía ignorar o despreciar por el simple hecho de pertenecer a la peor clase de todas. Pero ahora todos están como si quisieran ser sus amigos.
Asahi cierra sus ojos para recordar cómo eran las cosas. Antes los estudiantes lo miraban mal y se burlaban de él por ser débil. Pero el panorama era distinto ahora que todos vieron sus habilidades. El pasillo se había vuelto mucho más agradable y todos le sonríen o miran con admiración. Al protagonista nunca le importó las opiniones de los demás, pero se siente mucho mejor en su situación actual. Akane celebra con nuestro protagonista porque han podido cambiar la percepción que tenía el resto sobre ellos, lo cual Asahi confirma. Mientras los protagonistas charlan, parecen toparse con cierta persona. Asahi identifica a la chica rápidamente, y se trata de Shizuku con su compañero. La chica y nuestro protagonista mantienen miradas por un momento. A lo cual Shizuku rompe el silencio diciendo que el día de ayer Asahi la impresionó, revela haber cambiado su opinión respecto a nuestro protagonista. Aunque la fría chica aclara que eso es todo, cree que si hubiera sido la clase A, habrían ganado la prueba de manera más sencilla aún. Akane no entiende qué demonios ocurre con esta muchacha, siempre parece estar enfadada. Asahi responde diciendo que la chica siempre es de esta manera, pero Akane no parece estar convencida. El prota le pide que tan solo se lo tome como un cumplido, aunque en realidad la pelirrosa parece estar más preocupada por saber qué tipo de relación tiene el protagonista con esta chica. El compañero de Shizuku por su lado se gira para echar un vistazo de nuestros protagonistas, y de la nada esboza otra sonrisa macabra. Entonces la historia continúa en los dormitorios de la academia. En su interior vemos a alguien metiendo sus pertenencias en una maleta. Sobre la mesa podemos ver un aviso de expulsión del estudiante Hagane, debido a los incidentes ocurridos en la prueba de reevaluación. Después de un rato el gafitas parece haber terminado de recoger. Al ver su cuarto vacío espera no dejarse nada atrás. El chico mira con melancolía su habitación, pero parece haber aceptado su situación. Con ello se marcha de los dormitorios. Con todo listo, Hagane estaba decidido a abandonar la academia. Aunque al salir del edificio, alguien se dirige a él, para preguntarle que si acaso se marcha ya. Se trataba de nuestro protagonista. El gafitas está sorprendido porque nuestro protagonista haya llegado en el momento justo, ya que quería despedirse de él antes de marcharse. Asahi no sabe qué es lo que puede hacer en una situación como esta. Pero Hagane le pide que no se preocupe, pues fue él mismo quien se empujó hasta esta situación. El gafitas cree que el resultado no es tan malo. El matón Urimura al final fue encerrado en un centro de detención de menores por intento de asesinato. Hagane fue expulsado por estar bajo amenaza y no tiene ninguna queja. Le pide a nuestro protagonista que no lo mire de esta manera. Metiendo su mano en el bolso le expresa a Asahi que no se ha rendido todavía. Dicho esto le entrega algo a nuestro protagonista. Asahi pregunta para saber de qué se trata, y el gafitas explica que esta es una poción de recuperación que creó utilizando su reliquia sagrada. Aquí la historia retrocede a la oficina del director de la academia. Aquí el director observaba la poción de Hagane. Al comprobar las habilidades del chico, introdujo su brazo dentro de la chaqueta para sacar algo. El director elogió las pociones del chico y le entregó una carta de recomendación. De vuelta al presente, Hagane ha entendido que no posee el talento de un guerrero, aunque también descubrió que su reliquia no es inútil. Después de ver al protagonista no rendirse nunca, el gafitas sintió ganas de esforzarse más. Asahi escucha a su compañero atentamente. Con ello Hagane se inclina para disculparse por todo lo que le ha hecho al protagonista. Además también quiere darle las gracias y extiende su mano. Asahi no le guarda ningún tipo de rencor al gafitas y extiende manos con él, deseándole un buen futuro. De vuelta a la academia, el director suspira al pensar que todo acabó bien, y de manera segura para la academia. La secretaria no cree que haya sido muy seguro, a lo que el director debe admitir que fue ciertamente peligroso. Además el director añade que gracias a esta situación, pudieron ofrecer un gran espectáculo este año. Revela que incluso la maestra del gremio del Doras parecía estar complacida con lo que vio. La mujer compartió sentirse segura al ver que los sucesores están recibiendo la formación adecuada. Sherry le pidió al director que si el alumno del traje quiere hacer prácticas, será más que bienvenido en su gremio. La secretaria se sorprende al escuchar esto, puesto que el hecho de ofrecer prácticas es algo bastante raro. El director responde diciendo que el chico debió haberle dejado muy buena impresión. Recuerda que en estos momentos, se permitió oficialmente que los estudiantes de primer año puedan ir a las primeras líneas,
pero necesitan estar acompañados por gremios. La secretaria recuerda que una de las condiciones para hacer esto es estar en la clase C, o superior. Le pregunta al director que si Asahi Hinata posee los requisitos para escapar de la peor clase de todas. Dejando escapar una sonrisa, el director nos muestra que después de la prueba de reevaluación, tanto Asahi como Akane han ascendido de clase, la pelirrosa había subido a la clase C, mientras que nuestro protagonista pudo llegar hasta la clase B, finalmente habían podido escapar de la peor clase de todas. La historia continúa en la clase primero B, en su interior la atención de los estudiantes parece estar centrada en algo. En el fondo de la clase se sienta nuestro protagonista, y todos lo observan conociendo la actuación que tuvo durante la prueba de reevaluación. Asahi por su parte se siente algo incómodo, siendo el centro de atención. Cree que la situación en su nueva clase es bastante incómoda, pero levantando la mirada, el protagonista razona que estar ahora en la clase B debe significar que hay muchísima diferencia respecto a la clase E, en la que solía estar. Puede ver que incluso la actitud de los estudiantes es completamente diferente. Se siente una sensación de querer crecer y evolucionar, que no se sentía en su anterior clase. Asahi piensa que deberá trabajar duro para no quedarse atrás, pero mientras anda sumido en sus pensamientos, alguien se dirige a él llamándolo novato. ¿Cómo se siente estar en la clase B?, preguntó otro estudiante acercándose al protagonista. Asahi no sabe qué responder a esta pregunta y se queda pensativo. Entonces el chico se presenta por el nombre de Arakawa Subaru, y revela haber pertenecido a la clase B desde siempre. Al tipo le gustaría preguntarle algo, y le cuestiona a Asahi cuál fue el secreto que utilizó para hacer trampas. El protagonista no sabe a qué se refiere el tipo, y Subaru cree que de otra forma no tendría ningún tipo de sentido. Nunca escuchó ninguna historia sobre un estudiante que pudiera pasar de la peor clase de todas, hasta la segunda mejor clase del tirón, y eso que ha estado asistiendo a esta academia por bastante tiempo. Expresa que todos aquí están curiosos por saber cómo es que un estudiante de la clase E pudo ascender hasta la clase E. Golpeando la mesa grita que todos quieren saber si posee las habilidades necesarias para pertenecer a esta clase. Le pregunta al protagonista que si acaso el gremio del Doras lo ayudó a derrotar al jefe de la mazmorra. Aunque nuestro protagonista responde con una sonrisa calmada y serena, lo cual desconcierta a Subaru. El tipo quiere saber qué es lo que le hace tanta gracia al protagonista, y Asahi piensa por dentro que siempre existirá un matón como Urimura en todas las clases. Más tarde el profesor inicia la clase. Explica que hasta que se haga de nuevo la prueba de reevaluación el año que viene, todos los estudiantes que están aquí permanecerán en la clase B. Puede ver que hay estudiantes nuevos, pero también entiende que muchos no estarán satisfechos con solo llegar hasta la clase B, todos aquí deberían estar apuntando a la clase A. Revela que este año tan solo un estudiante pudo llegar hasta la clase A, lo cual significa que la diferencia de habilidades entre las clases es abismal. Les explica a los estudiantes que si consiguen unirse a un buen gremio podrían cerrar esa diferencia de nivel. Entonces el estudiante Subaru interrumpe la explicación para preguntarle más sobre el tema. Le pregunta que si acaso cree que están jugando, pues el portal de entrenamiento no se puede utilizar para la práctica. Quiere saber qué pueden hacer para mejorar más, y el profesor cree que es una buena pregunta. Enseñando una licencia provisional, aclara que esta vez los estudiantes que pertenecen a la clase C o superior pueden utilizarlas como prueba de que tienen la capacidad suficiente. Los chicos se sorprenden al ver la licencia provisional. Saben que con una licencia provisional pueden entrar en portales de rango D hasta rango C para entrenar. Dibujando algo en la pizarra, el profesor aclara que necesitarán el permiso de acompañamiento de un gremio reconocido por Del Doras y el gobierno para poder entrar. Es algo conocido como prácticas. Explica que la mayoría de las personas que pertenecieron a gremios durante sus días de escuela ganaron mucha experiencia real. Puede ser un riesgo, pero los estudiantes que realmente están apuntando alto podrán demostrar que son dignos. Con ello, la historia continúa en la hora del almuerzo. Akane llega a la clase de nuestro protagonista saludándolo. Le pregunta al prota para saber cómo le va en su nueva clase. Asahi responde diciendo que se siente fuera de lugar, lo cual la chica parece entender. Menciona que todos la miran raro por venir de la clase E, e incluso un matón parecido a Urimura intentó molestarla. Al escuchar esto, el protagonista confirma su teoría de que en todas las clases hay alguien así. Entonces Akane pregunta sobre la otra cosa, y el protagonista supone que debe estar hablando de las prácticas, lo cual confirma su amiga.
A la pelirrosa le emociona el hecho de que al trabajar como internos durante las prácticas recibirán pagos por sus actividades. Asahi pregunta para saber cuánto pueden ganar y Akane explica que depende del gremio que lo reclute y las tareas, pero definitivamente puede ser algo sustancial. Akane cree que al menos les pagarán más que por derrotar duendes en los portales de entrenamiento. La idea de ganar dinero a la vez que asiste a la escuela hace que nuestro protagonista se motive. Ganar un dinero extra lo ayudará con el tratamiento de su mamá y las facturas médicas de su hermana Hikari. El protagonista observa sus estadísticas, viendo que ya alcanzó su límite de crecimiento en los portales de entrenamiento. Con esto en mente, le pregunta a su amiga para saber dónde es que puede aplicar para estas prácticas. Akane explica que hay un anuncio de reclutamiento en el tablón de anuncios frente a los dormitorios. Al escuchar esto, Asahi comprende por qué había tanta gente ahí. Levantándose de la mesa, el protagonista propone ir de inmediato, aunque Akane lo detiene para explicarle que no hace falta tener tanta prisa debido a que siempre están reclutando. La chica propone ir juntos después de las clases para aplicar, lo cual le parece un plan magnífico a nuestro protagonista. La conversación de los chicos es interrumpida por Sachi, quien también quiere ir con nuestros protagonistas para aplicar. Akane le pregunta a la chica qué es lo que está haciendo aquí. Pregunta que no entiende Sachi. La rubia explica que la clase A está al lado de la clase B, y por tanto no debería ser raro verla por aquí, aunque Asahi responde diciendo que en realidad, sí es bastante raro. Entonces Sachi recuerda que nuestro protagonista ascendió tal y como prometió, cree que ahora no debería ser extraño que ambos se reúnan y actúen amistosamente. Dicho esto, decide que acompañará a nuestros protagonistas para aplicar juntos a las prácticas, aunque Asahi rechaza la idea dejando la sala en completo silencio. Sachi no entiende por qué el protagonista la sigue rechazando, y Asahi explica que si va con ella no será capaz de entrenar. Mientras ambos discuten, Subaru parece observarlos desde lo lejos. El chico puede reconocer a Sachi como uno de los mejores talentos de la clase A, pero no comprende qué hace alguien así, con un perdedor que acaba de venir de la clase E. Sachi de fondo trata de argumentar que si acompaña a nuestro protagonista le será de gran ayuda e incluso podrá protegerlo si ocurre algo peligroso. Al escuchar que están hablando de las prácticas, Subaru esboza una sonrisa en su rostro. El tipo planea ir al mismo lugar que nuestro protagonista para exponer su verdadera identidad. Aunque al mirar de nuevo la escena, se encuentra con Sachi haciendo un berrinche tratando de convencer al protagonista. La historia continúa después de las clases. Aquí el protagonista entra en su dormitorio, recordando que al final Sachi aplicó por las mismas prácticas que él. Las prácticas de interno se ubican en el BAN, un gremio de rango B, y el objetivo de esta vez es un portal de rango D. El protagonista recuerda que este gremio tan solo iba a aceptar a 3 reclutas, así que desea ser escogido. ¿Realmente crees que deberías preocuparte por algo como eso ahora?, dijo una voz alertando a nuestro protagonista. Con tus habilidades actuales, no sería raro morir a manos de otra persona en cualquier lugar, dijo la niña sin nombre tumbada en la cama de nuestro protagonista. Asahi parece estar sorprendido, y le pregunta a la chica qué demonios es lo que está haciendo aquí. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.